Mi nombre es Juana María Domínguez, pero hoy casi todo el mundo me llama Doña Juana. Algunos me conocen como arquitecta, otros como profesora jubilada y muchos, gracias a Dios, como una mujer de fe. Pero lo que poca gente sabe es el precio que pagué para llegar hasta aquí. Tengo 72 años y vivo en la capital de México, pero llevo dentro de mí el olor de la tierra roja, de las paredes de adobe, del agua helada en los pies y de los gritos callados de San Jacinto de las Cruces, el pueblo donde nací. Lo que voy a contar ahora no es bonito ni fácil, es la verdad. Una verdad que tardó casi 60 años en salir de mi boca sin hacerme desmayar de vergüenza. Pero hoy sé que no era vergüenza mía, era dolor y cobardía de los otros y silencios que gritan hasta hoy dentro de mí. Buenos días para quien esté escuchando esta historia. Que Dios bendiga su hogar, su salud y su valentía. Si puedes, deja un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando. Y si esta historia te toca de alguna manera, suscríbete al canal, deja un like y compártela con alguien. Porque nadie debería pasar por lo que yo pasé sola. Y si tú también viviste algo parecido, por favor cuéntanoslo. No te lo guardes solo para ti. Ninguna mujer debería sufrir en silencio. Nací en 1952, hija de un albañil llamado Domingo Domínguez y de una lavandera llamada Rosa María. San Jacinto era el tipo de lugar donde la campana de la iglesia sonaba 3 veces al día y nadie se atrevía a levantar la voz contra un hombre y mucho menos contra un padre de familia. Mi casa tenía 3 habitaciones, la cocina con fogón de leña, el cuarto de mis padres y un cuartito de adobe donde yo dormía con mis 2 hermanos. Me llamaban Juanita y yo era esa niña callada que prefería jugar con piedras y cuadernos que correr detrás de las gallinas. Me gustaba dibujar casas que inventaba en mi cabeza, con ventanas grandes, puertas abiertas y camas con mantas de verdad. Soñaba con vivir en un lugar donde las voces no hirieran, donde el silencio no pesara más que el techo. Mi padre era un hombre seco, de manos callosas y ojos duros, trabajaba mucho, bebía aún más. Cuando llegaba a casa sabíamos que teníamos que escondernos. Mi madre casi nunca sonreía, solo movía los labios para rezar. Lo que hoy entiendo como depresión, en aquella época se llamaba resignación. Me decían que era así, que un padre era severo, que una madre aguantaba en silencio, pero algo dentro de mí siempre pensó que aquello estaba mal. Yo veía las casas que dibujaba y me preguntaba por qué la mía no podía ser de esa manera, por qué mi madre temblaba tanto cuando oía abrirse la puerta. A los 12 años me enfermé, me dio una fiebre que me dejó días sin poder levantarme de la cama. Mi madre quiso llevarme al centro de salud, pero mi padre no la dejó. Dijo que eran tonterías, que estaba mintiendo para no ir a la escuela. La mañana en que todo comenzó, todavía recuerdo el sonido de la tetera en el fogón, el olor a tierra mojada y mi cuerpo, caliente, débil. Mi padre entró en el cuarto furioso, me agarró del brazo y gritó que si podía estar acostada también podía aguantar otras cosas. Yo no entendía, solo quería estar en paz. Fue ese día que mi infancia terminó. Me llevó a su cuarto. Mandó a mi hermano, el de en medio, con 15 años en ese entonces, que entrara también. Cerró la puerta y se apoyó en la pared, y dijo algo que nunca más olvidé. O te haces mujer hoy, o te pego hasta que aprendas. Mi hermano temblaba, lloraba. Padre gritó más fuerte. Dijo que era un flojo, que si no lo hacía él, lo haría él mismo. Y allí, en esa mañana, donde todo debía ser solo un día más, mi cuerpo fue desgarrado, no solo por la violencia del acto, sino por la destrucción de lo único que aún tenía, la inocencia. Recuerdo haber mirado al techo y desconectarme de todo, como si mi alma hubiera subido y me hubiera dejado allí abajo, en el cuerpo de una muñeca rota. No lloré, ni grité,
Mi madre estaba en la cocina. Oí el ruido de la olla. Ella sabía, siempre supo, pero no entró, no dijo nada. Esa mañana, el mundo entero se volvió cómplice de un crimen que nadie quería ver, y yo me volví culpable de algo que nunca pedí. Después de aquello, me quedé muda. Literalmente, pasé días sin pronunciar una palabra. La escuela era el único lugar donde respiraba, donde la maestra Lourdes me trataba como a una persona. Siempre me sentaba al fondo del salón, dibujaba sin parar, casas, escaleras, ventanas. Creo que era mi forma de huir, de crear un lugar donde pudiera existir sin miedo. Mi hermano dejó de mirarme a los ojos. Empezó a beber a escondidas, desaparecía por días. Mi madre rezaba. El cura del pueblo elogiaba a mi padre en las misas, decía que era un hombre de valores tradicionales. Los domingos se sentaba en la primera fila, con el rosario en la mano. Por fuera, parecía un hombre de fe. Por dentro, yo sabía, era el diablo disfrazado de padre. Y la peor parte es que nadie sospechaba. Él reía, saludaba, ayudaba en la construcción de la capilla. Y yo, una niña de 12 años, cargaba sola el peso de un secreto que me mataba poco a poco. Cada amanecer le pedía a Dios que me llevara, pero Él no me llevaba. Y empecé a pensar que quizás Él me había dado la espalda. Me sentía sucia, culpable, indeseable. Me miraba en el espejo y solo veía vergüenza. Crecí escuchando que una mujer decente obedecía a su padre, que las cosas de la familia no se contaban fuera. Así que callé, pero mi cuerpo sangraba fuera de tiempo. Tenía fiebres, pesadillas, dolores sin causa. El médico del pueblo dijo que era nerviosismo. Le mandó a mi madre que me diera té de anís. Nadie preguntaba qué había pasado realmente. Nadie quería saber. Yo era solo una niña callada, rara, que andaba siempre con la mirada baja. Un día, la maestra Lourdes me llamó después de clase. Era joven, tenía un trato dulce, usaba el pelo recogido con un pañuelo azul floreado. Me miró a los ojos como nadie lo había. Me preguntó si quería hablar. Asentí con la cabeza, pero mi garganta se cerraba. Entonces me dio un papel doblado con un versículo escrito. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Guardé ese papel como si fuera un talismán, y por la noche, cuando todos dormían, lo leía en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Esa fue la primera vez que sentí que Dios todavía me veía. La maestra comenzó a darme tareas extras, decía era porque yo era muy inteligente, pero yo sabía que quería mantenerme cerca, y yo se lo agradecía. Me hacía preguntas suaves, nunca invadía, solo decía, puedes contármelo cuando quieras, estoy aquí. Y aquello, esa presencia, era más de lo que podía pedir. Una tarde, me llevó a casa de una vecina, doña Clarita, que daba clases de catecismo. Allí descubrí otra realidad, gente que rezaba con los ojos abiertos, que ofrecía café con pan y me llamaba por mi nombre. Parecía otro mundo, un mundo donde yo era alguien. Fue en esa casa donde solté mi primera risa después de meses. Estaban contando una historia de la Biblia, de José, el que fue vendido por sus hermanos, y doña Clarita dijo que un hermano a veces es peor que una serpiente, pero Dios usa hasta a las serpientes para salvarnos. Solté una risa ahogada, y las dos me miraron con ternura. Nadie allí sabía de mi dolor, pero sabían que yo venía cargada de sombras, y nadie intentó forzarme a contar. Solo me acogieron, conté historias, con un silencio bueno, ese tipo de silencio que no duele. Comencé a pasar más tiempo con ellas. A veces, ayudaba a enseñar a los niños más pequeños. Dibujaba figuras bíblicas en la pizarra. Me sentía útil, me sentía viva. Doña Clarita un día me dijo, tienes manos de quien construye futuro. Nunca había escuchado algo tan bonito sobre mí. En casa yo era el problema, la hija desobediente,
la que debía callarse. En la escuela yo era alguien con dones, con luz, con posibilidades. Así como nació la primera semilla de mi huida, no como un plan, sino como una esperanza. A los 13 años me ofrecieron ayudar en las clases particulares de los hijos de un médico recién llegado al pueblo. Les leía, les enseñaba matemáticas básicas. A cambio, él me daba libros usados y algunas monedas. Escondía ese dinero en una lata de galletas enterrada en el fondo del patio. Nadie podía saberlo. Ya tenía un plan: huir. No sabía cuándo ni cómo, pero necesitaba salir de esa casa. Moriría del todo. Mi madre fingía no ver. Oía a mi padre gritar, romper cosas, salir apestando a aguardiente. Ella lavaba los platos, en silencio, siempre en silencio. Una noche oí a mi hermano vomitando en el patio. Estaba borracho de nuevo. Y cuando me vio, lloró como un niño. Cayó de rodillas y pidió perdón. Dijo que lo que había hecho con mi vida lo perseguía, que oía mi voz incluso cuando dormía. No sabía qué decir. Una parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería gritar. Que pude hacer pero todo fue llorar con él. Dos jóvenes, destruidos por el mismo monstruo que nos llamaba hijos. Y entendí, esa noche, que mi hermano también era una víctima. De otra manera, pero lo era. Poco después, supe que el médico había recomendado mi nombre para una escuela cristiana en la capital, una escuela de monjas que ofrecía becas para niñas del interior. La maestra Lourdes había enviado una carta sin decírmelo, y cuando llegó la respuesta casi me desmayo. Tenía una oportunidad real, salida. Pero para eso necesitaba la firma de mis padres. Sabía que nunca la tendría. Así que empecé a planear mi huida de verdad. Junté el poco dinero que tenía, hablé con doña Clarita, que me prometió ayudar con el pasaje de autobús. Solo faltaba valor, pero como siempre, el mal olfateó mi esperanza. Mi padre lo descubrió todo. Encontró una de las notas que escondía. Fue una noche infernal. Le pegó a mi madre, que intentó defender mi partida. Me encerró en el cuarto, rompió mis cuadernos. Dijo que si intentaba salir de casa me enterraría viva detrás del gallinero. Pasé 2 días sin comer, llorando en voz baja, con miedo hasta de respirar. Creí que iba a morir allí, sin que nadie supiera quién fui, sin que nadie supiera lo que me hicieron. En la tarde del tercer día, mientras estaba acostada en el suelo de tierra, oí que alguien golpeaba la puerta principal, golpes fuertes, seguidos de una voz que conocía vagamente. «Soy el sargento Domínguez, abra esta puerta ahora». Era mi tío, hermano de mi padre, un hombre al que solo veíamos en velorios o bodas, pero que, por alguna razón, apareció en ese momento. Mi madre abrió la puerta temblando. Y cuando él entró y vio el estado de la casa y mi rostro herido, su expresión cambió. Agarró a mi padre por el cuello de la camisa y lo arrojó contra la pared. Fue la primera vez que alguien lo enfrentó de verdad. Mi tío no era solo un hombre fuerte, sino un militar con mano firme y una mirada que no aceptaba la injusticia. Le gritó, mi padre dijo que ese mal no podía seguir oculto, que iba a pagar por cada lágrima que habíamos derramado en silencio. Yo me quedé allí, en un rincón de la sala, sosteniendo el brazo de mi madre, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza que me oprimía el pecho. Por primera vez en muchos años, sentí que la justicia podía existir para mí. Mi padre intentó reaccionar, amenazó, juró que esa era su casa, que él mandaba, que nadie se lo iba a quitar. Pero mi tío no se intimidó, llamó a la policía del pueblo vecino y dijo que no iba a permitir más esa violencia. La policía llegó rápido y por primera vez oí cómo se llevaban a mi padre esposado. La sensación era tan extraña que casi no podía creerlo. La casa parecía más grande, menos pesada, y el aire se sentía más ligero. Mi madre lloraba, pero era un llanto de alivio.
La abracé con fuerza, intentando transmitir todo lo que sentía y no sabía decir. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. La casa todavía estaba llena de malos recuerdos, pero el hombre que causaba todo aquello estaba lejos. Todavía era una niña marcada, pero por primera vez sentía que podía soñar, y Dios, que parecía haberme olvidado, me estaba mostrando que todavía existía la luz. Al día siguiente, mi tío nos consiguió un lugar seguro para mi madre y para mí. Nos mudamos a una pequeña casa en el pueblo, lejos de las sombras de aquella antigua casa de adobe. Empecé a asistir a la escuela de las monjas en la capital. Fue difícil. El miedo todavía intentaba ahogarme, pero sentía que estaba en el camino correcto. La fe que casi había muerto en mí comenzaba a renacer. Las monjas me enseñaban que Dios lo ve todo, que Él no abandona a nadie y que su justicia es más fuerte que el dolor. Aún así, los días no eran fáciles. Mi hermano seguía perdido en su propio sufrimiento y mi madre cargaba con las marcas de la violencia física y emocional. Pero me aferré a mi fe como a una tabla en medio de un mar revuelto. Cada oración era un paso lejos de ese pasado oscuro. Quería reconstruir mi vida, quería mostrarle al mundo y a mí misma que yo era más que una víctima. Con el tiempo empecé a estudiar arquitectura. Era mi manera de crear el mundo que no tuve, de construir el lugar seguro con el que soñaba de niña. Cada trazo, cada línea en mis dibujos era una oración silenciosa, una petición para que ningún otro niño o niña tuviera que sufrir como yo. Hoy, cuando veo los edificios que he diseñado, veo también mi lucha, mi fuerza. Nunca se quebró, y a pesar de todas las cicatrices, aprendí a mirarme en el espejo y ver a una mujer digna, amada por Dios y capaz de amarse a sí misma. Esa fue mi mayor victoria. No haber dejado que el miedo y el silencio definieran quién soy. Todavía llevo las marcas de ese infierno, pero ya no soy prisionera de ellas. Soy Juana María Domínguez, una sobreviviente que cree que la justicia divina siempre llega, incluso cuando el mundo cierra los ojos. Si me estás escuchando y llevas un dolor que parece insoportable, sabe que Dios no te ha abandonado. Tu historia, por más difícil que sea, puede transformarse en fuerza y esperanza. Yo lo viví, y aquí estoy para decir que la luz siempre vence a la oscuridad. Nunca te rindas contigo misma y nunca permitas que nadie te robe la fe. Después de que empecé a trabajar como arquitecta, tuve que aprender a lidiar con un mundo lleno de miradas desconfiadas. Muchas veces cuestionaban mis capacidades por ser una mujer del campo, sencilla, que cargaba con un pasado difícil. Sentía el peso de cada juicio, pero me mantenía firme en la fe y en la certeza de que mi valor no dependía de la opinión de los demás, sino de lo que Dios veía en mí. Eso me fortaleció para luchar por cada logro. No fue fácil confiar en la gente después de todo lo que viví. Mi corazón tenía cicatrices que solo el tiempo y la oración pudieron aliviar. Recordé las palabras que mi maestra Lourdes me dio años atrás, ese versículo que guardé como un tesoro. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esa promesa me acompañó en las noches solitarias y en las dificultades del día a día. A cada paso sentía que Dios estaba conmigo, incluso cuando yo dudaba. Una de las cosas que más me marcó fue darme cuenta de cuán cruel puede ser el silencio. Durante mucho tiempo, mi madre y yo sufrimos en silencio, creyendo que esa era nuestra única opción. Pero aprendí que hablar es un acto de valentía y liberación. Cuando finalmente conté mi historia a personas sentí que el peso que cargaba disminuía. Fue un proceso doloroso, pero necesario para mi sanación. La fe siempre fue mi cimiento. En cada misa, en cada oración, buscaba fuerzas para continuar. La comunidad de la iglesia me acogió
incluso cuando todavía tenía miedo de mirar al pasado. Me mostraron que Dios es un Padre amoroso, que entiende nuestros dolores y está listo para sanar las heridas más profundas. Y fue en ese amor donde encontré el valor para reconstruir mi vida. Con los años, empecé a involucrarme en grupos de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Compartir mis experiencias y escuchar las historias de las demás me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Cada relato de superación era una llama que se encendía dentro de mí, iluminando el camino hacia el perdón y la esperanza. Entendí que mi dolor podía transformarse en fuerza para ayudar a otras. Hoy, mirando hacia atrás, veo que mi vida es un testimonio de que Dios nunca abandona a quien confía en Él. El camino fue largo, lleno de altibajos, pero cada lágrima derramada tuvo un propósito. La justicia que esperaba llegó, no solo en el castigo de mi Padre, sino en el renacimiento de mi alma. Y esa justicia divina es la certeza que quiero transmitir a todas las mujeres que me escuchan ahora. Sé que muchas todavía enfrentan el miedo, la vergüenza y el silencio, pero quiero decir que la liberación es posible. No es fácil, lo sé. Yo misma viví momentos en los que pensé que no había salida, pero Dios es fiel y Él levanta a quien está caído. Nunca pierdas la esperanza. Mereces ser libre, feliz y amada. Y creo que tu historia también puede tener un final de victoria. Poco a poco, la paz comenzó a entrar en mi vida. Aprendí a perdonar, no para justificar lo que sucedió, sino para liberar mi corazón del odio que solo me hacía daño. Perdonar no es olvidar, es elegir no cargar con el peso del rencor. Eso me dio una libertad que nunca imaginé posible. Historia, hoy soy dueña y no una víctima de ella. Termino este relato con una invitación, que tú, que estás pasando por un dolor parecido, encuentres fuerzas para romper el silencio, que tu fe sea un escudo y una luz, y que la justicia de Dios alcance tu corazón y tu vida, trayendo sanación y renacimiento. Gracias por escucharme. Y recuerda, Dios no olvida a los pequeños. Él te ve, te ama y hará justicia en el tiempo justo. Después de años reconstruyendo mi vida, empecé a dar charlas en religiosas, compartiendo mi historia no para causar lástima, sino para inspirar fe y valentía. Cuando veo a mujeres sentadas frente a mí, a menudo con lágrimas en los ojos, siento que cada palabra que digo es una semilla plantada, porque sé cuánto duele el silencio y cuánto puede liberar la palabra. A veces, después de las charlas, las mujeres vienen a abrazarme y a contar sus propias historias, sus dolores guardados. Es un momento sagrado para mí. Siento que todas somos hermanas en la lucha, que el sufrimiento nos une, pero también que la fe nos fortalece. Ruego a Dios que toque cada corazón allí, para que sepan que no están solas, que hay esperanza incluso en la oscuridad. Mi relación con mi madre cambió mucho después de la huida. Ella cargaba una culpa que no era suya y tardó en entender que su fuerza salvó mi vida. No era una mujer débil, como muchos pensaban, sino una guerrera que sobrevivió a su propio dolor para proteger lo poco que podía. Hoy, cuando hablo con ella, un profundo respeto y admiración. El perdón fue un paso fundamental en mi camino. No fue fácil perdonar a mi padre, pero entendí que el rencor solo me mantenía atada al pasado. El perdón no significa olvidar o aceptar lo que hizo, sino elegir liberar mi corazón para vivir en paz, y esa decisión me trajo un alivio que nunca imaginé sentir. Aún así, llevo conmigo recuerdos y cicatrices que no desaparecen, pero aprendí a acoger esas marcas como parte de mi historia, sin dejar que definan cada cicatriz. Quién soy. Es un recordatorio de mi resistencia, de mi fe y de mi voluntad de vivir. Hoy, al final de mi vida, siento una profunda gratitud. Gratitud a Dios por haberme sostenido,
por haberme dado fuerzas para continuar, incluso cuando yo misma quería rendirme. Gratitud a las personas que me acogieron y creyeron en mí, incluso cuando yo no sabía quién era. Y gratitud a mí misma por nunca haber dejado de luchar. Quiero que mi historia sirva como un faro para aquellas que todavía están en la oscuridad, para que sepan que es posible romper el ciclo del abuso, que es posible encontrar la paz y la felicidad, que Dios está atento a sus clamores y que Él actúa en el momento justo, incluso cuando todo parece perdido. Sé que la justicia humana no siempre llega y que muchas veces nos dejan a nuestra suerte, pero la justicia divina es segura, es infalible, y esa certeza me sostuvo cuando el mundo me dio la espalda. Quiero que todas las mujeres que me escuchan tengan esa misma esperanza, ese mismo consuelo. Mi deseo final es que ninguna mujer tenga que pasar por lo que yo pasé, que la fe, el amor y la valentía sean siempre más fuertes que el miedo y el silencio, y que Dios bendiga a cada una que lucha por encontrar la luz en medio de la oscuridad. La vida me enseñó que el dolor no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo viaje. Y ese viaje, aunque marcado por cicatrices, puede ser iluminado por la esperanza. Cuando miro hacia atrás, veo a la niña que fui, asustada, callada, invisible, y a la mujer en la que me convertí, fuerte, libre y llena de fe. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana, fue una construcción diaria, hecha de pequeños pasos y mucha valentía. Todavía recuerdo las noches en que la soledad era mi única compañía. Me aferraba a la Biblia, leía los salmos y encontraba consuelo en las palabras que hablaban de liberación y protección. La fe era mi refugio, mi ancla en medio de la tormenta. Incluso cuando parecía que Dios distante, sabía que Él estaba escuchando mi silencio, y eso me daba fuerzas para continuar. Poco a poco comencé a reconstruir la relación con mi propio cuerpo. Después del abuso, fue difícil mirarme al espejo, sentirme digna, amarme, pero la fe me enseñó que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que merezco respeto y cariño. Con el tiempo aprendí a cuidarme, a decir no cuando algo me hacía mal, a protegerme con amor. También fue importante encontrar el perdón en mi corazón, no solo para los demás, sino para mí misma. Muchas veces me culpé por lo que sucedió. Pensaba que podría haber hecho algo diferente, pero la gracia de Dios me mostró que no soy responsable del mal que me hicieron y que puedo vivir en paz aún cargando con esta historia. Poco a poco, la alegría volvió a llenar mis días. Volví a sonreír con sinceridad, a tener sueños y planes. Encontré amigos que me acogieron y respetaron mi pasado, y descubrí que la superación no es solo un destino, sino un camino continuo que requiere fe, valentía y apoyo. Cuando veo a las mujeres que ayudaron en el grupo de apoyo, siento orgullo y esperanza. Sé que mi historia, contada con sinceridad y fe, puede ser luz para muchas otras que están pasando por lo mismo, y eso me da sentido, porque el dolor que un día me rompió, hoy me hace fuerte. No puedo dejar de agradecer a las monjas que me recibieron, a la maestra Lourdes, que nunca se rindió conmigo, y a mi tío, que fue el instrumento de Dios para salvar mi vida. Sin esas personas, no estaría aquí hoy contando mi historia con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que no estás sola. La fe puede ser tu fortaleza y la oración tu escudo. Dios no olvida a nadie y Él tiene un plan de sanación y restauración para ti. Confía, persiste y permítete ser amada. Creo que la justicia divina es la mayor fuerza que tenemos contra el mal. Incluso cuando el mundo no ve, incluso cuando el silencio parece, Dios está en control y Él traerá luz a nuestras tinieblas en el momento justo.
Esa certeza me mantiene firme hasta hoy. Y así, con la fe renovada y el alma en paz, sigo mi vida, con gratitud por lo que viví y esperanza por lo que aún vendrá. Mi historia es un testimonio del poder de Dios para transformar el dolor en fuerza y la oscuridad en luz. Con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera libertad no está solo en escapar de una casa, sino en romper las cadenas del miedo que nos aprisionan por dentro. Tuve que reaprender a confiar no solo en la gente, sino principalmente en mí misma y en Dios. Fue un camino difícil, pero cada paso me acercaba a una vida más plena. Las cicatrices del pasado todavía aparecen a veces, en momentos inesperados, pero no me definen. Son parte de mí, sí, pero no el todo. Aprendí a acoger esas partes heridas con compasión y a dejar que la luz de la fe las transforme. Eso me trajo una paz que no conocía, un sentido que nadie puede quitar. Recuerdo una frase que escuché una vez en una misa: el Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa promesa me acompañó durante todos los desafíos que enfrenté. Cuando la angustia apretaba, me aferraba a esa palabra y sentía una fuerza invisible que me levantaba. Hoy, mi casa es un lugar de paz, donde el amor de Dios se siente en cada rincón. Construí un hogar donde la alegría y la fe son pilares. Y aunque los recuerdos del pasado a veces intenten invadir mi presente, los recibo con serenidad y los dejo pasar como nubes en el cielo. Compartir mi historia con ustedes no es fácil, pero creo que es necesario. Si mi vida puede inspirar a una sola mujer a buscar ayuda, a tener esperanza, a creer que merece más, entonces valió la pena, porque todo dolor puede ser transformado, toda herida puede cicatrizar. Recuerdo cuando, de niña, escribía en mis cuadernos escondidos, imaginando casas abiertas, libres, iluminadas. Como arquitecta, creo esos lugares para otros, y en cada proyecto pongo una parte de mi sueño de libertad, de seguridad y de amor que siempre busqué. La fe nunca fue un concepto abstracto para mí, fue mi mano extendida en la oscuridad, el regazo donde me encontré cuando todo parecía perdido. Por eso, comparto mi historia con la esperanza de que otras manos puedan encontrar ese regazo también. Si me estás escuchando y cargas con un dolor silencioso, sabe que Dios te ve, Él te oye, y Él es la justicia que nunca falla. Incluso cuando nadie más cree, Él cree en ti. No te rindas, no te calles. Tu vida tiene valor y tu sufrimiento tiene un propósito. Al fin y al cabo, todos somos caminantes en busca de luz. Yo encontré la mía, no porque el camino fuera fácil, sino porque nunca dejé de creer que la luz existía. Y esa luz es Dios, que nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más oscuros. Agradezco a Dios todos los días por la fuerza que me dio, por la fe que me sostuvo y por la oportunidad de contar mi historia, para que ninguna mujer se sienta invisible o sola, que la justicia divina alcance cada corazón herido y traiga la paz que todos merecemos. Cuando miro mi infancia, veo a una niña que no debería haber pasado por aquello, pero que encontró fuerzas donde parecía no haber ninguna. Creo que Dios me dio esa fuerza para que pudiera testificar que incluso en el peor sufrimiento es posible renacer. Y yo renací no como una víctima, sino como una mujer de fe y valentía. Muchas veces, cuando estoy sola, reflexiono sobre los días en que el miedo era mi único compañero. Siento el mismo dolor, la misma opresión en el pecho, pero ahora sé que aquella niña tenía un futuro reservado por Dios. Un futuro donde el dolor se transformaría en testimonio y la oscuridad en luz. El proceso de reconstrucción de mi vida fue lento, pero lleno de pequeños milagros. Amigos que aparecieron en el momento justo, palabras de aliento que me dieron consuelo y la certeza de que Dios estaba conmigo, incluso cuando todo parecía perdido.
Esas pequeñas bendiciones fueron mi ancla. Volver a confiar en la gente fue uno de los mayores desafíos. Después de tanto sufrimiento, el miedo a ser herida de nuevo era constante, pero con el tiempo me di cuenta de que la fe es también una invitación al amor y a la entrega, y acepté esa invitación, aún con el corazón todavía herido. El perdón, que al principio parecía imposible, se fue convirtiendo en un camino de liberación. Perdonar a mi padre no fue olvidar lo que hizo, sino elegir no dejar que el odio dominara mi vida. Ese perdón me dio la paz que buscaba desde hacía tanto tiempo. Hoy, cuando comparto mi historia, siento que mi voz es un instrumento de sanación para otras mujeres. Sé que el silencio es una cárcel y que hablar es un acto de valentía. Por eso, animo a todas a romper el silencio y a buscar ayuda, pues hay vida más allá del dolor. Entiendo que para muchas mujeres, la fe es el único refugio difíciles. Por eso, siempre busco fortalecer esa fe, mostrando que Dios es amor, justicia y misericordia. Él siempre está atento a nuestros clamores, incluso cuando no lo vemos actuar. Mi trayectoria es la prueba viva de que la justicia divina existe. Aunque la justicia humana falle, Dios jamás abandona a sus hijos. Él nos acompaña en las batallas silenciosas y nos da fuerza para vencer cada desafío. Y para aquellas que todavía están presas por el miedo y el dolor, quiero decirles, valiosas son. Sus vidas importan y hay esperanza. Dios quiere sanar sus heridas y darles un nuevo comienzo. Basta con creer y dar el primer paso. Por último, agradezco a Dios por permitirme vivir esta historia de superación, por hacerme un canal de esperanza para otras mujeres y por recordar a todos que la luz siempre vence a la oscuridad, porque Dios es más grande que cualquier sufrimiento. A lo largo de los años me di cuenta de que el amor de Dios no solo sana, sino que también fortalece. ¿Ves que me sentía frágil? Él me sostenía. En los momentos más difíciles, cuando la duda intentaba dominarme, recurría a la oración. Era como si una voz interior me dijera, no temas, porque yo estoy contigo. Mi fe se convirtió en mi escudo y mi espada, no porque me hiciera invencible, sino porque me daba el valor para enfrentar las cicatrices del pasado. La oración era mi refugio y mi arma contra la desesperación. Cuando clamaba, sentía la presencia de Dios envolviéndome en un abrazo invisible. También aprendí que la superación es un viaje, no un destino final. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso diario de elección, de persistencia. Yo elegía vivir, elegía la esperanza en lugar del miedo, la fe en lugar de la desesperación. A veces, el dolor parecía querer dominarme, especialmente en fechas que marcaban recuerdos dolorosos. En esos momentos, buscaba la fuerza en las palabras de la Biblia, en las historias de mujeres que, como yo, enfrentaron lo imposible y salieron victoriosas. Esas historias me inspiraban a continuar. Fue en ese camino que encontré nuevas amistades, personas que me aceptaron con todas mis cicatrices. Eso me enseñó que el amor verdadero es un remedio poderoso, capaz de sanar las heridas que el tiempo no borra. Con esas amistades aprendí a confiar de nuevo. Mi fe también me trajo un nuevo sentido al perdón. Perdonar no significa olvidar o minimizar el dolor, sino liberarse del peso del rencor. Ese perdón me dio paz, me permitió seguir adelante sin cargar el pasado como un fardo. Hoy comparto mi historia para que otras mujeres sepan que la luz es posible, incluso en los momentos más oscuros, que la fe puede ser el camino hacia la sanación y que la justicia divina es la promesa que nos sostiene. No estamos solas. Cada vez que hablo de mi experiencia, siento que estoy cumpliendo una misión mayor, que mi dolor no fue en vano, sino que se convirtió en fuente de esperanza para quienes todavía luchan. Esa es mi
mayor recompensa. Quiero dejar una palabra final para quien me escucha. Mantén la fe. Dios está cerca, incluso cuando no podemos sentirlo. Él ve tu dolor, oye tu clamor y actúa en el momento justo. Confía en Él y no te rindas. Y así, con el corazón agradecido y el alma renovada, sigo viviendo, testificando que la superación es posible para todas nosotras, que la justicia del Señor nunca falla y que la fe es el camino hacia la verdadera libertad. Cada año que pasa, siento más la presencia de Dios en mi vida, no como una idea lejana, sino como un amigo fiel que me sostiene la mano en los momentos en que flaqueo. Es esa presencia la que me dio fuerzas para reconstruir mi dignidad y caminar con la cabeza en alto, incluso cuando el pasado intentaba arrastrarme hacia abajo. Recuerdo las muchas noches en que lloraba sola, pidiéndole a Dios una señal de que todo estaría bien. Y Él siempre me respondía, ya fuera a través de una palabra, un gesto de alguien, o simplemente de la paz que sentía en el corazón. Esa certeza me sostuvo en los días más difíciles. A lo largo de los años entendí que no estoy definida por lo que me sucedió, sino por la forma en que elegí reaccionar. El dolor fue real, pero mi valentía fue mayor, y eso me trajo libertad. Libertad para ser quien soy, para soñar y para amar. La fe que me salvó no es solo un refugio, sino una fuente de transformación. Me enseñó a mirar al futuro con esperanza, incluso cuando las cicatrices del pasado todavía duelen. Esperanza me mantiene viva y me da un propósito. También descubrí que compartir el dolor es un paso fundamental para la sanación. Cuando conté mi historia, me di cuenta de que no estaba sola, de que muchas mujeres llevan heridas similares. Esa comunión fortaleció mi fe y mi voluntad de ayudar. Mi viaje de superación está hecho de pequeños milagros diarios. Cada paso dado, cada sonrisa recuperada, es un regalo que celebro con gratitud. Dios me mostró que la vida puede ser hermosa, incluso después de la tormenta. Sé que para muchas mujeres el camino es largo y lleno de obstáculos, pero quiero que sepan que no están solas, que Dios camina con ustedes, que hay esperanza y que la justicia divina es segura. Mi testimonio es una prueba viva de que la luz puede vencer a la oscuridad, que la fe puede sanar heridas profundas y restaurar almas rotas, que la justicia de Dios es un refugio seguro para todas nosotras. Por eso, termino este relato con una oración. Que Dios bendiga a cada mujer que enfrenta su propia batalla, que les dé valentía y fe para seguir adelante y que transforme su dolor en fuerza y esperanza. Y que sepan siempre, Dios no olvida a los pequeños. Él oye sus clamores y, en el tiempo justo, hace justicia. La vida me enseñó que la verdadera fuerza proviene de la fe y de la capacidad de perdonar. No perdonar para olvidar, sino para liberar el corazón del peso del pasado. Ese perdón me dio paz y me permitió seguir adelante, sin cargar el rencor que tanto Recuerdo me las consumía. veces En que pensé que nunca podría recuperarme, que ese dolor sería para siempre. Pero Dios, en su infinita misericordia, me mostró que la esperanza renace incluso en los terrenos más áridos. Él fue la luz que guió mis pasos en la oscuridad. Con el tiempo la fe se convirtió en mi escudo contra las dificultades de la vida. Aprendí a mirar al futuro con confianza, sabiendo que Dios está a mi lado en cada batalla. Esa certeza me fortaleció para enfrentar los desafíos con valentía. Poco a poco, me fui permitiendo ser feliz de nuevo. La alegría volvió a formar parte de mi día a día, no como un olvido del pasado, sino como una señal de que la sanación es posible. Y esa alegría era un testimonio del amor de Dios en mi vida. Compartir mi historia fue un acto de valentía y amor. Sé que mis palabras pueden ser un faro para muchas mujeres que todavía están atrapadas en la oscuridad. Quiero que sepan que la superación es posible
y que la fe es el camino hacia la liberación. La justicia divina fue lo que más me sostuvo durante toda mi trayectoria. Incluso cuando la justicia de los hombres falló, yo confiaba en que Dios no dejaría nada pasar por alto. Esa fe nunca me abandonó. Hoy miro hacia atrás con gratitud por todo lo que viví. Cada lágrima, cada sufrimiento, cada victoria fue parte de mi camino hacia la libertad y la paz interior. Estoy agradecida a Dios por sostenerme en cada paso. Sé que mi historia no es única, pero es especial porque es real. Y es esa realidad la que quiero compartir para que otras mujeres encuentren el valor para luchar y la fe para creer en la sanación. Que todas las mujeres que me escuchan sepan que son valiosas y que merecen una vida de amor y respeto. Que Dios les dé fuerzas para romper el silencio y buscar la libertad. Y yo sigo aquí como testimonio vivo del poder de la fe y de la justicia divina, para decir que incluso en los mayores dolores hay esperanza y renacimiento. Con el paso de los años, me di cuenta de que la fe no es solo creer, sino actuar. Actuar incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el miedo intenta paralizarnos. Fue esa acción, guiada por Dios, la que me sacó de la oscuridad y me puso en el camino de la luz. Recuerdo las veces en que pensé en rendirme, en dejarme llevar por la tristeza, pero siempre venía una fuerza invisible, un llamado que me decía que continuara. Era la voz de Dios empujándome hacia la vida, hacia la esperanza, hacia la sanación. Mi vida es prueba de que es posible. Superación, no porque yo sea más fuerte que nadie, sino porque Dios me sostuvo en cada momento. Él es mi fuerza cuando flaqueo, mi escudo cuando el dolor intenta derribarme. La confianza en Dios me permitió reconstruir mi dignidad y mi autoestima. Aprendí a amarme, a cuidarme y a creer que soy merecedora de paz y felicidad. Eso transformó mi vida. El dolor del pasado no desapareció, pero la fe lo hizo soportable. Cada vez que pienso en lo que viví, agradezco a Dios por estar conmigo, por no abandonarme y por darme fuerzas para perdonar y seguir adelante. Compartir mi historia es un acto de valentía, pero también de amor. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas, que hay luz al final del túnel y que Dios está siempre listo para acogernos. Soy la prueba viva de que la justicia divina existe. Incluso cuando los hombres fallan, Dios actúa de maneras que no comprendemos, trayendo paz y liberación a nuestras almas. Hoy, mi vida está dedicada a ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y su fe. Creo que juntas podemos romper el silencio y construir un mundo donde ningún niño o mujer sufra en silencio. Que todas las que me escuchan puedan sentir el amor de Dios en sus vidas y que encuentren el valor para seguir adelante, incluso ante las mayores dificultades. Y así, con fe y esperanza renovadas, continúo mi camino, testificando el poder transformador del amor de Dios. A cada paso dado, sentía que Dios me llevaba en sus brazos, incluso cuando ya no podía caminar sola. Era como si una mano invisible me levantara cada vez que caía, dándome fuerzas para continuar. Esa presencia me sostuvo en los momentos en que pensé que todo había terminado. No fue fácil construir una nueva vida después de tanto sufrimiento. Muchas veces sentí el peso de la soledad y la duda, pero la fe nunca me dejó rendirme. Sabía que había un propósito mayor para mi vida, aunque todavía no lo entendiera completamente. Las heridas del pasado dejaron marcas profundas, pero también me enseñaron a valorar la compasión y la empatía. Hoy me siento llamada a ser un faro para otras mujeres que están perdidas en la oscuridad, para mostrarles que la sanación es posible. El viaje de superación es largo y lleno de desafíos, pero con cada victoria, por pequeña que fuera, me sentía más fuerte. Aprendí que la fe no es la ausencia de sufrimiento,
sino la certeza de que Dios está con nosotros incluso en medio del dolor. Aún hoy, cuando los recuerdos afloran, oro y me aferro la promesa de que la justicia divina es segura. Esa certeza me da paz y me impide ser consumida por el rencor o la desesperación. Mi historia no es solo sobre dolor, sino sobre esperanza y renacimiento. Quiero que todas las mujeres que me escuchan sepan que pueden escribir un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de luz y amor. Estoy agradecida por cada persona que se cruzó en mi camino y me ayudó a encontrar la fuerza que no sabía que tenía. Sin ellas, mi camino habría sido mucho más solitario y difícil. La fe fue mi escudo y mi espada, y es esa fe la que quiero transmitir a otras mujeres, que sepan que Dios nunca nos abandona y que su justicia es infalible. Incluso en los momentos en que la oscuridad parecía total, encontraba una chispa de esperanza para mantenerme en pie. Esa chispa venía de la oración, de la comunidad y del amor que Dios puso en mi corazón. Hoy, termino mi relato con la certeza de que la superación es posible, que la fe es poderosa y que Dios siempre está listo para darnos un nuevo comienzo. Después de todo lo que viví, entendí que la superación no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas y desafíos que nos moldean y transforman. Cada día era una lucha contra el miedo, la vergüenza y el dolor que todavía insistían en volver, pero también era una nueva oportunidad para levantarme y reconstruir mi vida con fe. Ya no era la niña asustada y callada. Era una mujer que había visto lo peor y había elegido continuar, eligiendo la luz en lugar de la... Esa elección diaria, a veces casi imperceptible, fue lo que me trajo hasta aquí. Mi fe, que ya era un pilar en mi vida, se fortaleció aún más con estas experiencias. Fue ella la que me permitió mirar al pasado sin ser consumida por el rencor, la que me dio fuerzas para perdonar sin olvidar, y la que me ayudó a encontrar sentido en todo lo que viví. Cada oración, cada momento de silencio ante Dios fue un paso en este camino de sanación y renacimiento. Incluso cuando parecía que Él estaba distante, sentía su mano invisible amparándome, guiándome, protegiéndome. Recuerdo con claridad la sensación de entrar por primera vez a una iglesia después de la huida. Fue como si una ola de paz inundara mi corazón, limpiando la suciedad que el sufrimiento había dejado. Allí, en ese lugar sagrado, logré abrir mi corazón a Dios de una manera que jamás había hecho antes. Era el comienzo de una relación nueva, de una confianza profunda que me sostendría por el resto de la vida. Por más que el dolor fuera real e intenso, aprendí a no permitir que me definiera. El dolor era parte de mi historia, pero no era lo que yo era. Mi identidad estaba en algo más grande, en mi fe, en mi valentía, en mi deseo de vivir y ser feliz. Y fue ese reconocimiento el que me dio la libertad para finalmente amarme, cuidarme y soñar con un futuro diferente. La reconstrucción de mi autoestima fue un proceso delicado, lleno de altibajos. Hubo momentos en que me sentía indignada conmigo misma por seguir cargando traumas, pero la misericordia de Dios me enseñó a ser amable conmigo, a aceptar mis limitaciones y a celebrar cada pequeña victoria. Fue un paso a la vez, un día a la vez, hasta que el dolor comenzó a perder su dominio sobre mí. Recuerdo a las personas que Dios puso en mi camino para ayudarme en este viaje. Una maestra que creyó en mi potencial, una vecina que me ofreció apoyo en los momentos más difíciles, un tío que, con su valentía, rompió el ciclo de violencia. Esas personas fueron enviados para recordarme que no estaba sola, que la mano de Dios se manifestaba a través del amor de los otros. La fe también me enseñó a mirar al futuro con esperanza, incluso cuando los días parecían grises y sin salida. Aprendí a confiar en el tiempo de Dios,
que es diferente al nuestro, y a entender que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, aunque sea difícil de comprender en ese momento. Esa esperanza me mantuvo viva y firme, incluso cuando la oscuridad parecía abrumadora. Hoy, mirando hacia atrás, veo cuánto he crecido y me he transformado. Veo a una mujer que enfrentó horrores inimaginables, pero que no perdió la fe, que no perdió la dignidad, que no dejó que el dolor apagara la luz dentro de sí. Veo a una mujer que eligió la vida, que encontró fuerzas para reconstruir su mundo, que se convirtió en un ejemplo de superación para muchas otras. Quiero que mi historia sea un faro para quien está perdido en la oscuridad, para que sepan que la luz existe y que la fe puede ser el camino para encontrarla. Quiero que todas las mujeres que escuchan mi relato se sientan abrazadas y fortalecidas, porque no están solas. Hay esperanza, hay sanación, hay justicia. Y todo eso comienza con el primer paso, con la decisión de creer. Cierro este capítulo de mi vida con gratitud y fe renovada. Agradezco a Dios por cada lucha, cada lágrima, cada victoria. Agradezco por nunca haberme abandonado, por siempre levantarme cuando caía. Y termino diciéndoles a todas, ustedes no se rindan. Dios ve, Dios cuida, Dios ama. Él es nuestra justicia y nuestro refugio eterno. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que mi vida es una historia de supervivencia y fe. Sobreviví a lo peor que una niña puede enfrentar y, a pesar de todo, Dios nunca dejó que me perdiera. Esa certeza me sostiene hasta el día de hoy, y es lo que deseo compartir con quien me escucha, que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que nunca se apaga. El dolor que viví marcó mi alma, pero no logró destruirla. Al contrario, me hizo más humana, más fuerte, más consciente del valor de la vida y de la fe. Aprendí que el sufrimiento puede ser un camino hacia la transformación, cuando encontramos en Dios la fuerza para seguir adelante. No guardo rencores que me aten al pasado. Elegí el perdón como liberación, no como olvido. Perdonar a mi padre, y lo que hizo no fue fácil, pero fue necesario para poder respirar libremente y vivir en paz. Ese perdón es un acto de valentía y amor propio, regalo que me di para poder caminar. Hoy, como arquitecta respetada, transformo espacios, pero también transformo vidas. Mi historia inspira a mujeres a creer que pueden superar sus dolores y encontrar dignidad y fe renovadas. Cada palabra que comparto es una semilla de esperanza plantada en el corazón de quien me escucha. Mi fe es el ancla que me mantiene firme ante las tormentas de la vida. Es la certeza de que Dios no olvida a los pequeños, que Él ve cada lágrima y escucha cada oración. Y es esa certeza la que deseo dejar como legado para las generaciones futuras. Si tú que me escuchas estás sufriendo en silencio, quiero que sepas que no estás sola. Dios está a tu lado, listo para abrazarte y fortalecerte. No tengas miedo de buscar ayuda, de romper el silencio. La justicia divina es segura y su tiempo es perfecto. Yo viví la oscuridad, pero elegí la luz. Viví el miedo, pero elegí la valentía. Viví el silencio, pero elegí la voz. Y hoy puedo decir con convicción que Cada valió paso la de pena este viaje. Que mi historia sea un testimonio vivo de que la fe es más fuerte que el miedo, que el amor es más fuerte que el dolor y que Dios es más grande que todo lo que enfrentamos. Que te inspire a nunca rendirte, a buscar la sanación y a vivir con dignidad. Soy Juana María Domínguez, una mujer que fue quebrada, pero que se volvió entera a través de la fe, el amor y la valentía. Y esa es mi verdad, mi historia, mi testimonio.